Dice Efesios 4, cuando nos habla de la nueva vida en Cristo. Acuérdense que es la carta del apóstol Pablo a los que vivían en Éfeso, una iglesia amada para el apóstol Pablo, ¿no? Que estaba realmente en su corazón. Y acá toda la carta de los Efesios hermosa, Filipenses, pero sobre todo el capítulo 4, si después en la casa lo quieren o lo tienen que leer, lean Efesios 4, porque es realmente precioso leer Efesios 4, cuando nos habla de la unidad del Espíritu y la nueva vida en Cristo. Dice en el 26, nosotros ahora, este viernes en la horita feliz, se habló ¿de qué se habló en la horita feliz? El viernes, ¿se acuerdan? Del enojo. ¿Hay alguno enojado? ¿Alguno se enoja? ¿Alguno vino con algún problemita de enojo de hoy, de la mañana, de ayer? Porque muchas veces nos enojamos con nuestra pareja, con nuestro hermano, con nuestro amigo, y me quedo con ese enojo y me voy a dormir con el enojo. Y me acuesto con el enojo. Y lo abrazo al enojo y duermo con el enojo. Y al otro día me levanto enojado. Y sigo a veces llevando el enojo. Y después me olvido, o a veces pasa el enojo. Pero el enojo es acumulativo. Yo había titulado esto, Ojo Hulk con el enojo. ¿Se acuerdan de Hulk, no? Ojo al piojo con el enojo, porque es destructivo. Y dice en el 26, y si lo dice Dios en la Biblia, tantas veces habla del enojo. ¿Sabe cuántas? Más de 400 veces habla del enojo. Mira si será importante para Dios eso, ¿no? Decí que acá, por las caras que veo, no se enojan normalmente. Es una bendición. Dice, airaos, pero no pequéis, dice el 26, Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¡Wow! Y en el 31 dice, no, en el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda la malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que esta palabra, Señor, sabemos que va a producir el propósito por el cual la enviaste, pero ayúdanos, Señor, para que esa tierra donde va a caer la semilla, nuestro corazón, esté propicio para recibir esa palabra, Señor, esa palabra que cambia nuestra vida para la gloria de tu nombre. Señor, y dame gracia para poder hablarla, explicarla. Toma mi mente, mi lengua, Señor, y habla para que podamos recibirla en el nombre de Jesús. Cuando Dios nos creó, Él nos creó, dice, del polvo de la tierra. Él nos formó, Él nos dio todas las cosas. Nos dio un intelecto, nos dio una voluntad, nos dio un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo que nosotros vemos y movemos, que algunos tenemos con paredes gruesas, otros con paredes finitas, un templo que lo tenemos que cuidar para el Señor. Y después tenemos el alma, donde están las emociones, y tenemos el espíritu. Cuando nacemos con ese espíritu muerto, y cuando el Señor viene a nuestras vidas, dice que Él vivifica nuestro espíritu, y tenemos un espíritu vivificado y somos uno con Él. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Pero en nuestras almas tenemos las emociones, y Dios creó las emociones, y son buenas las emociones. Algunos psicólogos hablan que principalmente hay 6, otros dicen que hay 8, y otros que dicen que hay 27 o más, depende cómo las clasifican. Pero las emociones las dio Dios, y están para cumplir un propósito, para hacer algo. Lo que pasa es, ¿qué hago con esas emociones? Hay algunos que son más mentales y otros son más emocionales. Pero cuando más mentales o más emocionales gobiernan tu vida, ahí viene el problemita. Cuando gobiernan las emociones tu vida. Y puede ser, hay muchas dentro de las emociones que están en nuestra alma. Por ejemplo, la alegría es buena, la alegría es linda, es placentera.
Pero ¿qué pasa cuando se transforma en euforia? ¿Cuántas macanas hacemos de jóvenes, de adolescentes y de grandes también? Cuando pasa la alegría a euforia y lo vemos que pepe, y se descontrola el cuerpo. Todo el límite tiene que ser hecho por el Espíritu Santo en nuestras vidas para que esa emoción no pase a mayores y sea perjudicial para mí y para los que amo. Acuérdense que somos el ejemplo para nuestros hijos. Nosotros somos carta leída, ¿no? Tenemos que reflejar a Cristo para que los demás puedan dar gloria a Dios a través de nuestras obras, de lo que nosotros somos y hacemos. El miedo es bueno, no es malo el miedo. El miedo Dios lo puso ¿para qué? Para cuando yo enfrento un peligro, yo me prepare, mi cuerpo se prepara, hasta se me ponen los pelos de punta, ¿no? Todo tiene un porqué en nuestro cuerpo y Dios lo dio para que nosotros nos defendamos, para que nosotros nos pongamos en defensa. Soldado que huye sirve para otra batalla, o que huyamos del problema. Pero ¿qué pasa cuando ese temor, ese miedo se hace constante y me domina? ¿Qué pasa cuando el miedo no es real? Ahí viene el problema. Y ese miedo nos domina. Dicen las estadísticas que menos del 10% de nuestros miedos es por un problema real. Mirá todo el porcentaje de nosotros nos hacemos y nos preocupamos y nos lastimamos y viene todo el problema por algo que no existe, ¿no? Los miedos. La tristeza no es mala. La tristeza tiene un porqué en nuestras vidas. Y tenemos liberaciones de la tristeza, como el llanto, como el hablar, como poner en palabras lo que estoy sufriendo. La tristeza, Dios me la pone para que yo comprenda que algo está mal en mí o que algo está mal y me lleve a un arrepentimiento la tristeza. Pero cuando la tristeza no es dominada, me puede llevar a la angustia, me puede llevar a la depresión y me puede terminar llevando a un suicidio. Es tremenda la tristeza y la depresión, es tremenda. Las emociones cuando no son dominadas o cuando las domina el enemigo son destructivas para el ser humano. Y hablando del enojo, todos nos enojamos. Dios se enojó. Jesús se enojó. Y nosotros nos enojamos. Cuando Dios habla del enojo, es un enojo divino. O es justificado. Más de 400 veces lo habla en la Biblia. Que Dios se enojó. ¿Pero por qué? Por el pecado. Porque el hombre se aleja de él. Porque Dios quiere darnos, guardarnos, cubrirnos. Y nosotros nos alejamos. Entonces eso lastima y molesta a Dios. Pero también Jesús. ¿Se acuerdan cuando él anduvo en el templo? Que los cambistas, los que estaban en el templo, cambiaban porque todos tenían una moneda distinta, venían al templo, tenían que tener la moneda para pagar los impuestos, entonces era todo un comercio eso. Y había gente que no podía llegar a Dios por esos comerciantes. Así que si sos algo de piedra de tropiezo para que alguien llegue a Dios, Dios te va a agarrar y te va a tirar afuera, ¿no? Dice el Señor, si somos de tropiezo para uno de estos niños, es mejor que yo me ponga en el cuello una piedra de molino y me tire al río. Así de importante es para Dios. Así que Dios se enojó, Jesús se enojó y nosotros también nos enojamos. Creo que nos enojamos. No. Nosotros no, pero no sé ustedes, nosotros como pareja no. Pero todos nos enojamos. Y si vamos a la Biblia, en Génesis 4 ya apareció el enojo del hombre. En Caín y Abel. ¿Qué pasa con el enojo en nuestras vidas? Termina matando al hermano. Se enojó y terminó matando al hermano. Por eso tengamos en cuenta esto, ¿no? Que el enojo es de las emociones la más destructiva que hay. Está como la primera, número 1. Después está la ansiedad, el miedo, ¿no? Pero cuando la emoción nos domina, el enojo para nuestras vidas es destructivo. Para nuestra salud, para nuestras relaciones, para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y después más adelante vamos a ver que hasta me puedo caer de la gracia. Mirá hasta dónde puedo llegar por permitirme que ese enojo se vaya acumulando. Viste que nosotros tenemos un tanquecito de enojo. Entonces va llenándose, y llega una parte roja que Dios dice, tenés que liberar ese enojo porque es como una olla a presión. Y eso va a producir de que lastimes a tus seres amados. Vos mirá en las cárceles, hay gente que no puedes creer de que esté preso porque haya explotado y matado a un ser que ama. Porque se dejó de dominar por el enojo, porque no le puso la pata en el freno a tiempo. Acuérdense, hace un tiempo atrás, los pañuelitos celestes, el tema del aborto, todos, la iglesia salió a la calle, la gente de bien que no quería también estuvo en contra del aborto, se frenó, pero después vino otro presidente, lo metió otra vez y ¡pah! Salió. ¿Quién no se enojó cuando salió la ley del aborto?
Yo creo que todo el pueblo de Dios se enojó, pero no salió como salen otros grupos a romper, a prender fuego cubiertas, a romper los negocios, no. Se puso el límite, pero se enojó. Y eso a mí me llevó, a partir de ese momento, a tener otra mirada hacia el tema de la política. Unos cuantos hermanos de acá nos metimos en la política porque entendimos de que si la iglesia no ocupa esos lugares, lo ocupa el enemigo. Así que no todos somos llamados para estar en la política, no todos somos llamados para ni siquiera meternos un poquito, porque te tiene que mandar Dios realmente a esos lugares, porque es el trono de Satanás, ese lugar, ¿no? Es del reino babilónico, es ahí donde el enemigo se enseñorea. Pero tiene que haber cristianos ahí, tiene que haber cristianos ahí. Tenemos que llegar a esos corazones y que ellos se conviertan, los que saben, los que son profesionales para estar en la política. Porque si yo no soy profesional para política, estoy mintiendo, ya estoy siendo injusto y estoy siendo corrupto por el hecho de no estar, de aceptar un cargo que yo no estoy capacitado para cubrirlo, ¿no? Pero ahí tiene que estar la luz del Señor. ¿Por qué? Después pasan estas cosas y si el gobierno está dominado por Satanás, el pueblo gime, el pueblo sufre. Por eso es tan importante de ponerle el límite al enojo. Y es difícil, pero es posible, porque si está en la Biblia quiere decir de que es posible. Dios nos dio la puerta de salida. Y dice que oiraos, o sea, el Señor sabe que nos enojamos, nos dio esa emoción, pero no pequéis. ¡Wow! ¿El enojo se convierte en pecado? Sí, se convierte en pecado. ¿Y qué pasa si hay pecado en mi corazón? Nos alejamos de Dios. Así que, así de importante, dice, no pequéis y no se ponga el sol. Y es tan común que yo me enoje, me vaya a dormir con el enojo y me acueste, eso es lo que vemos en la televisión nosotros, que se acuestan espalda con espalda, uno de cada lado y no se hablan, ¿no? Eso creo que pasa en algunos lugares. Y es donde más se sufre el enojo. Donde más se sufre el enojo es en el matrimonio, en las relaciones entre amigos y en la iglesia. Se dividen las iglesias. Vos fíjate el enemigo hasta dónde llega, ¿no? Hasta meterse en el cuerpo de Cristo y producir esas cirugías, a veces en grupos, por el enojo, por algo que me molestó. Es difícil. Y yo tengo expectativas, ¿no? Y esas expectativas son cómo yo espero del otro. Yo me enojo, ¿por qué? Y porque yo pensaba que, yo esperaba de vos que, yo creía que vos, yo no pensaba que me ibas a salir así. Mirá con lo que me salís. Esas expectativas que yo tengo del otro, cuando las expectativas se rompen, viene la frustración, como que lo estuvieran leyendo, viene la frustración sobre nosotros. Y esa frustración nos trae un problema interno, un desequilibrio, y después un desequilibrio hormonal sobre nuestras vidas. Y empieza a haber en nuestro sistema sanguíneo hormonas que mi cerebro las entiende de determinada forma y empieza a tomar temperatura la sangre. Empieza a subir la mostaza, como dicen algunos, ¿no? Me empieza a calentar el cuerpo. Y acuérdense lo que le dije al tanque, ¿no? Ese enojo, esa frustración no resuelta es acumulativa. La frustración no resuelta es acumulativa. Yo puedo tener un enojo con mi mamá de mi infancia y no haberlo sacado y lo sigo trayendo acá y lo abrazo y le doy besitos a lo que yo tengo, por más que me duela, por más que me haya lastimado. Y a veces lo tapo con un mantel blanco de santidad o de olvido, pero va a llegar el momento que esa olla de presión no va a aguantar más en la tapa. ¿Y qué pasa si esa frustración, qué pasa? ¿Qué viene después? El enojo. El enojo, bien. Ese enojo es ese desequilibrio total, ¿no? Viene el gran problemita, es cuando se despierta Hulk, cuando nos ponemos verdes, ¿no? Y si ese enojo en ese momento yo no lo freno, puede pasar a la violencia. Y a la violencia hay unos tipos de violencia, ¿no? Puede ser la violencia de la mano o la violencia de la lengua. O la violencia del silencio. Me enojé y no te hablo más. ¿Vieron la película El secreto de sus ojos cuando al final
la víctima había agarrado al victimario y lo tenía preso, lo tenía en una celda que había hecho, no sé la cantidad de años que lo había tenido. Y el preso lo único que pedía, no pedía la libertad, que me hablen, decía, pídanle que me hable. Él había pedido perdón, todo, pero el otro no le hablaba. Ese silencio mata. El silencio es como la injuria, como la lengua es filosa. ¿Quién sabe que la lengua es filosa? Está en el poder de la vida y de la muerte en la lengua, dice la Escritura. Cuando yo me enojo, el freno de la lengua se suelta y sale derecho a cortar. Y es lo mismo, la mano que la lengua. Tal vez tenga visiblemente otra distinto, que me peguen, que me digan, pero el daño es el mismo. Cumplen funciones distintas, pero es el mismo daño. El mismo daño. La lengua, el silencio que la mano. ¿Y eso quién lo produce? El enojo que se soltó, que dominó mi ser. Ese impulso, después decimos, ¿por qué no puedes dejar de tomar? ¿Por qué no puedes dejar de fumar? Es lo mismo. Ese impulso que lo lleva es el impulso del enojo que te lleva a decir cosas hirientes, lastimosas. Es esa venganza de lo que a mí me enojo. Es porque vos tenés un sentido de justicia, que no es el sentido de justicia de Dios. Porque, ¿qué dice el Señor en Santiago 1:20? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es cuando yo tomo la justicia en manos propias. Hay muchos hechos, nosotros tenemos bastante de eso, que hemos visto cosas malas y las denunciamos. Fuimos a la justicia, hemos ido a fiscalía, hemos ido al la comisaría de la mujer, cuando hemos visto personas, niños que han sido, que les ha pasado algo, fuimos y los denunciamos. Por más que sean pseudo hermanos, por más que sean parientes, por más que sean conocidos, los hicimos la denuncia, pero hay otras que no llevan la denuncia, pero nosotros tenemos que poner ese freno. Y dice Dios que tenemos que exhibirlo, tenemos que sacarlo. Hay cosas que no tenemos que permitir. No tenemos que permitir de los otros, sí o sí. Porque esas cosas empiezan a llenar ese tanque que en algún momento va a explotar. Y por lo general dañamos a los que amamos. Y eso nos aleja del Señor. Entonces tenemos las expectativas que cuando no se cumplen esas expectativas, lo que yo esperaba de vos no vino y ¿qué pasó? Me frustré y me enojé y después te echo la culpa a vos, me hiciste enojar. Digo, yo fui el responsable, dijiste, no, pero que te enojas sos vos. Vos sos el que tenés problemas. Y mírate para adentro. Tal vez ese enojo viene por una causa de no, yo me enojo porque vos me hablaste así, vos me dijiste, vos me miraste, vos no me pagaste, No, hay algo en vos que Dios te está mostrando de que tenés que resolver. Por eso viene el enojo. El enojo es una emoción que Dios da con un propósito para que uno se dé cuenta. Después vamos a ver los consejitos. Y es acumulativo. Es acumulativo y es peligroso, es costoso para la salud y para las relaciones. Y yo estuve investigando un poco de lo que provoca el enojo cuando se perdura en el tiempo, lo que provoca en el cuerpo. Dice que tenemos problemas de presión sanguínea, tenemos problemas de taquicardia, afecta directamente al sistema inmunológico el enojo. Al sistema muscular. Hay músculos específicos que la ansiedad y los nervios atacan primero. A todo el sistema gástrico, desde la boca hasta cuando sale. Todo el sistema se ve afectado por el tema del enojo y del enojo que se va tragando. Altera el equilibrio químico del organismo. Dañan los nervios. Y trae grandes y dificultosas enfermedades psicológicas. Mirá todo el daño que yo puedo evitarle a mi ser por el hecho de frenarlo en el momento. ¿Qué quiere decir eso? Darle el control al Espíritu Santo. Mirá vos, encima yo lo que tengo que hacer es soltarlo, para que el Espíritu Santo lo agarre, lo tire bien en lo profundo del mar y empiece a obrar. Es como vos tenés un músculo dañado y empieza alguien a masajearlo y empieza a aflojarse, empieza a relajarse y se pasa ese problemita. Pero es cuando yo tengo una expectativa, no es cumplida o hay algo, problema, emoción, persona, palabra, que a mí me trae una frustración
y hay un problema en mi interior, yo me enojo y si yo no cambio el destino de ese enojo, termina en violencia. El enojo viene primero con un disgusto. Siempre viene con un disgusto. Porque si no, no viene enojo, no viene el enojo. A veces mirando televisión yo me enojo porque veo algo que a mí me disgusta. Y hay una indignación en mi vida. Y esa indignación, si yo no la freno, pasa al enojo. Y es ahí donde el enojo me tiene que llevar a tomar una decisión determinada. Si yo no tomo, viene la furia, la violencia. Y hay otra que se llama la furia enajenada. Cuando uno ve que alguien puede hacer una atrocidad, algo terrible. Si uno mira yo estuve trabajando en policía, trabajé en la parte de investigación y la parte de, ¿cómo se llama? La que investiga de criminalística. Y cuando ves las fotos o lo que hace la gente cuando se enajena, cuando está enojada, es tremenda. Ni los animales hacen eso, lo que hace el ser humano, cuando realmente está enajenado por el enojo, pero la depravación total. Cuando el diablo tiene el dominio de nuestro enojo. Por eso el Señor nos dice, airaos, pero no pequéis. No se vayan, no abran puertas al enemigo. ¿Cómo? Sí, es una puerta abierta al diablo. Así de sencillo es. El enojo es una puerta abierta al diablo. Y el diablo no se va a mostrar, ¿eh? Va a estar atrás de esa puerta. Es como que se abrió la puerta y vos la querés cerrar, te puso la patita el diablo. Entonces no se cierra. Y la va a tener abierta siempre. Entonces te va a alimentar y va a tirar. Cuando viene la semilla de Dios, la palabra de Dios, cuando decía el otro día Rómulo, Dios riega esa semilla de la palabra con sus lágrimas. Las lágrimas de Jesús son las que riegan la semilla de tu corazón de la palabra. Pero el enojo, ¿sabes? No sé qué parte del diablo es, pero él la riega. Y él riega esa semilla. Entonces cuando uno se enoja, él aprovecha y te tira más cosas feas. Entonces cada vez el enojo es más, cada vez dura más el enojo. Cada vez me cuesta más tiempo perdonar, cada vez me cuesta más desenojarme. Y a veces me enojo por cosas más simples. Antes por estas cosas no me enojaba, porque ya le abriste la puerta al diablo. Por eso este es el día, hoy es el día de tomar una decisión y para poder cambiar. Saben, yo hace mucho tiempo, cuando nos convertimos, yo a mis hijos le dejaba pasar y después le daba. Y yo era de mano larga, era de mano dura. Pero no solamente sin conocer a Dios, después de haber conocido al Señor, habernos entregado, nosotros teníamos a Yara, que tenía 1 año, ¿no? Cuando nosotros llegamos al Señor, 2 añitos, y ella se portaba muy mal, pero muy mal, era muy mañosa, por culpa mía, ¿no? Que le dejábamos hacer. Y el pastor en medio de la reunión, ella empezaba a hacer el lío, entonces yo me enojaba, me la llevaba afuera y volvía Yara con las manos marcadas en la cara. Yo la disciplinaba, pero la disciplinaba desde un enojo. Entonces yo me sobrepasaba por ellos. Así que Dios me ministró y fui y le pedí perdón al Señor. Y Jorge y García me dijeron, no, que no es solamente confesarlo. Acá hay que buscar la raíz. Y fuimos a hacer sanidad interior, que la vamos a hacer dentro de poco. Ahora ya empezamos con las emociones, así que vamos a hacer un pequeño estudio de las emociones y vamos a hacer sanidad interior. Vamos a hacer, porque todos tenemos que hacer. Y fui y le pedí, así que empezaron a orar, empezamos a hablar, a ministrar, y Dios le muestra a la esposa de mi pastor de que cuando mi mamá estaba embarazada me habían querido abortar en 2 intentos, y después cuando nací yo era muy atrevido, muy malo y muy problemático, y me habían querido pasar para el cuarto un par de veces, una vez con golpes y otra vez con otras cosas. Entonces ese espíritu de muerte había entrado en mi vida, yo no había hecho nada. Yo había estado en el vientre de mi madre, pero entró y dice que ella vio cuando el espíritu entraba, que mirándolo desde adentro del vientre. Así que me hablaron, ministraron, me reprendieron, me sacaron todo lo que tenía. Yo fui a hablar con mi mamá y mi mamá me lo confesó, nunca me habían dicho eso, mi mamá me lo confesó. Entonces mi relación con mis hijos cambió. Y no cambió del todo, porque hace poco también tuve otro conflicto y les pedí perdón a Cristian, a mi hijo más grande, que fue el que más recibió de mi época de sin Cristo, fue el que más cobró, ¿no? El más grandote. Yo cuando al más grande yo les pedí que le di una hoja y les digo, bueno, escriben todas las cosas que yo los lastimé.
esa misma noche, creo que fue, viene Cristian y me dice, ¿me das más hojas? Sería todo anotadito. Sí, todo, se acordaban hora, día, lo que yo los había lastimado más. Así que bueno, orábamos. Y al segundo, Matías, que era más chiquito, había vivido poco. Y nosotros con el primero siempre somos más ásperos, ¿no? Son los que más cobran. Y ya después el segundo, el tercero y los nietos te agarran cansados, así que te pasan por arriba. Pero el primero cobró mucho, entonces fue el que más cosas tenía. Y Matías, el del medio, como no tenía nada, se copiaba del hermano, ¿viste? Entonces él decía cuando me pegaste, cuando yo nunca ese día no estaba, ¿viste? Pero el daño que le hacemos a ellos encima es eterno. Si ellos después no van a tener el momento de Dios les va a dar seguramente. Si nosotros nos arrepentimos, dice que Él visita la maldición hasta la tercera y cuarta generación, pero también en la bendición nuestra es hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque Él la visita, porque yo cambié, yo tomé la decisión y hubo un cambio. Y después con el más grande, no hace mucho, también pasó y se quebró algo entre nosotros y cambió el día y la noche el más grande. ¿Pero por qué? Porque yo decidí, yo me di cuenta que había algo mal y yo cambié. Y vos así, pero yo me enojo con ella. Y mira lo que me hace. Me dice, no importa, cambia vos. Dios se va a encargar de la otra persona. Cambia vos. Porque vos decís, no, señora, sé que no. Hay algo en vos que te hace estallar de esa forma. Y le echás la culpa al otro. Y hay veces que esos efectos que produjeron en nuestro interior quedan, ¿no? Como hablamos con los chicos. Hay una historia de que el hijo era muy explosivo. Y hay dos tipos de expresión ante el enojo. Puede ser del tipo polvorita, polvorita porque alejaste un fósforo y ya arrancó, ¿viste? Tipo en nafta, que puede ser polvorita. Puede ser el otro que se la traga, no lo dice, pero también lastima con el silencio. También lastima, ella me dice que yo me enojo y se me agrandan los ojos. Entonces ella sabe cuando yo estoy enojado, entonces mi forma la lastima a ella. Y el tema es que no lo decís, pero los dos, el que explota y el que no dice nada, es acumulativo, porque explotó pero no se liberó. Te descargaste el enojo, pero no sacaste los que está dentro de tu interior. Los dos tienen que hacer la sanidad interior porque los dos, el tanque se va llenando. Uno explota y otro no. Y había un hijo que explotaba. Entonces el padre le dijo, vamos a hacer una cosa. ¿Te das cuenta que está mal? Sí, papá, tenés razón. Bueno, cada vez que explotás en enojo, vas a ir atrás de la puerta de tu cuarto y vas a clavar un clavo. Entonces, se enojaba, andá a clavar un clavo. Lo clavaba. Y así pasó hasta que un día el pibe se dio cuenta y dice, señor, papá, tenés razón. Vi la cantidad de clavos que tengo atrás de la puerta y quiero pedir perdón. Entonces, bueno, fueron atrás de la puerta y dijeron, ¿y este clavo? Sí, papá, te pido perdón, ese día estaba enojado. Lo sacaron. Mirá, este día a mamá le falté el respeto, lo sacó. Terminó de sacar todos los clavos porque se confesó. Dice, ¿y ahora qué hacemos con el agujero en la puerta? Ese es el proceso que viene después. Dice que la única forma de tapar esos agujeritos, la Biblia, que es a través del Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo en mi vida hace un producto que se llama fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el fruto, el resultado del diablo en mi vida es la violencia. El resultado del fruto del Espíritu Santo en mi vida es la mansedumbre. Y acá tenemos un cuerpo de mansos y humildes, como dice que era Jesús. Pero tenemos que ir a Jesús. No queda otra forma. Dice el Señor, Mateo 11, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo, dice, yo los haré descansar. Lleven mi yugo. Y déjenme, porque dice, Él es humilde y manso. Dice, ligera es mi carga. Y, ¿qué más? Liviana. El yugo y la carga. ¿Qué es el yugo? ¿Se acuerdan? Era un palo que se ataba en la cabeza de un buey a otro buey. Entonces, si vos estás atado a Jesús, no te va a poder escapar. No vas a poder mirar, pasa alguien por acá y no lo alcanzaba a ver porque estás atado a Jesús. Y Jesús miró para allá y miraste para allá. Ese es el yugo del Señor.
Y dice que el yugo del animal se pone al buey que dirige de este lado y al buey que hace la fuerza del otro. Dice que encima, ponete mi yugo, que es ligera mi carga. Es fácil mi carga. No es pesada. Trae tu carga pesada y déjalo a los pies de Cristo, que el Espíritu Santo va a obrar. Así de simple es vencer el enojo. Pero qué difícil es para nosotros el enojo. Porque durante toda la vida hemos vivido con ese tipo de emociones y es tan difícil frenarla. Pero lo importante es entender, que yo entendí hace muy poco, que el enojo es mío. Yo me enojo, no me hiciste enojar. Cambiemos ese verbo. Yo me enojo, porque lo que vos dijiste tocó algo en mí que no estaba sano y eso me hizo el resultado. ¿Y qué pasa con el resultado? Dice que el enojo no resuelto trae celos, trae envidias, trae contiendas. Lo dice la palabra, ¿eh? Enójense con el Señor, no conmigo, como hablábamos anoche con los hermanos. Enójense con Dios, no conmigo. Eso lo dice la palabra. Trae celos, trae envidias, disensiones, contiendas. Eso es el resultado del enojo no resuelto. Entonces, yo soy contencioso, yo soy medio complicado, sí. Yo soy celoso, yo soy envidioso. Date cuenta que es algo no resuelto en tu corazón. Porque el otro lo hace igual, te puede enojar, pero no te va a lastimar. Porque vos te lastimás, es autoflagelante. Entonces, ¿cómo? Sí, está equilibrado, está equiparado, está asemejado, no sé cómo se llama, al vicio del fumar o al vicio del tomar, el enojo. Por el daño que produce en el cuerpo. Mirá vos lo importante de lo que Dios nos está pidiendo acá. ¿Y cómo lo hacemos? Con la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios entra en mi vida y me cambia desde adentro. ¿Se acuerdan cuando Moisés vio la gloria de Dios? Él le pidió en el 33, Éxodo 33, le pide, Señor, dame tu gloria. ¿Y por qué le habrá pedido la gloria? Porque no la conocía la gloria. Él conocía los milagros, los portentos, las manifestaciones de Dios. Había sacado al pueblo de Egipto con todas las plagas. Él vio la mano de Dios. Él vio un vislumbre del Señor en la zarza con el fuego que se acercó y Dios le habló. Ahí vio un deslumbre, pero él no vio la gloria. Y saben una cosa, la Biblia dice que nosotros hoy somos más suertudos. Porque Moisés lo vio al Señor una sola vez, sus espaldas, y siempre lo vio allá arriba cuando venía y le hablaba. Y hoy lo tenés en tu corazón. Cristo con su venida se fue y mandó ese Espíritu Santo. Y hoy tenemos a Dios en nuestro interior. Mirá lo que tendríamos que estar agradecidos. Ellos deben estar desde allá arriba mirándonos envidiosos. Mirá, estos tienen a Cristo en el corazón. Nosotros lo teníamos allá arriba, en una nube, y ellos lo tienen en el corazón. Y nosotros por ahí como que lo minimizamos eso. O tal vez no lo alcancemos a entender. Tenés al creador del universo. Vos tenés que caminar y los demonios, hemos visto anoche, estamos viendo Yok, se llama, un coreano, de ir caminando por la calle y que los demonios se manifiesten. De mirar a alguien y que Dios te diga, orá por esa persona porque se va a sanar de lupus. Entonces, y que se sanen. Eso tenés vos, lo mismo que este pastor, que el pastor que falleció de allá de África. Todos tenemos el mismo espíritu. El mismo espíritu. El tema es, lo entristeces al Espíritu Santo con tus enojos, con tus caprichos, con tus vicios, con tus emociones que no gobernás. Entonces él dice, se entristece. Dice en el 31, quítense de vosotros todas esas cosas, quítense. Y si Dios la dice es porque nos dio la posibilidad o la capacidad de hacerlo a través del Espíritu Santo. Quítense de vosotros todas estas cosas, sean benignos unos con otros. ¿Y qué dice? No contristéis. Si lo contristáis al Espíritu Santo, no, estoy hablando de Efesios 4 todavía, de que no contristes el Espíritu Santo de Dios. Dice que en 2 Corintios 3, dice que el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad para todo. Hay libertad para elegir no enojarme. O limitar al enojo. O de no ser celoso. O de no ser envidioso. O de no tener contienda. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Espíritu de Dios nos va transformando. Dice que por eso todos nosotros
mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Somos transformados de gloria en gloria a la imagen que estamos viendo, como por el Espíritu Santo. Podemos ser transformados, ¿te acuerdan cuando Moisés se tiene el encuentro con el Señor? Su rostro resplandecía. Dice que se tuvo que poner un velo en su cara, en su cabeza, para poder hablar con los demás, porque el brillo era tan intenso que no los enceguecía. Hoy eso mismo tenemos en nuestro corazón, porque nosotros lo entristecemos al Espíritu Santo, no se produce el brillo. Yo cuando me convertí, el hermano que me predicó, yo estaba muy mal, había vuelto a las drogas, al alcohol, a todas las cosas, estaba muy mal. Y cuando vino a hablarme, yo vi algo tan raro en Jaime. Yo veía que el tipo, habíamos estado hace un tiempo tomando whisky y ahora el tipo me venía a hablar de un Jesús que había cambiado su vida, pero cuando él me hablaba, sonaba distinto la voz, había algo, yo soy muy imaginero, ¿no? Yo veía de que de la boca para adentro había un hueco grande, pero que él estaba bien ahí adentro, ¿viste? De paz. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Digo, no me va a llevar a un viejo con túnica, donde haya incienso. Digo, yo ya fui a brujos. Dice, no, vamos a ir a ver a un pastor. Estás loco, es un pastor, no tengo plata. No, te va a hablar. Dice, él usa vaquero y suéter como nosotros, porque fue en junio, julio, agosto. Así que me dice, vení, vamos a hablar. Bueno, por eso fui. Y ahí fui liberado de un pequeño demonio que tenía. Pero el Espíritu Santo quiere, el Espíritu Santo puede, el Espíritu Santo desea ese cambio en nosotros. Ahora, dice Jesús, vengan a mí. O sea, depende de mí ir a Cristo para que se produzca ese cambio. Yo le tengo que permitir a Él. Cuando yo llego al Señor, el Espíritu Santo viene a mí. Bueno, el Señor me dice, bueno, ahora dominalo. Domina todas esas cosas. Tomá la decisión y entregame la autoridad a mí. Y Él obra. Dice que cuando yo decido, a partir de ese momento empieza la transformación. Que puede ser una semana, un mes, 2 días, 5 horas, un año. Pero desde el momento que vos tomás la decisión, Dios empieza a operar. Y empieza a operar no solamente en vos, sino en todo lo que te rodea. Por eso lo importante es como Moisés, ¿no? Él vio la gloria de Dios. Y vos podés ver la misma, en un reflejo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es de gloria en gloria, es un obrar del Espíritu Santo. Y es momento a momento. Momento a momento tenemos que frenarnos. Momento a momento tenemos que tapar el tarro de mostaza, que no se rebalse. Y acuérdense que Moisés venía. ¿Quién era Moisés? Moisés era, ¿se acuerdan? Las expectativas, las frustraciones, el enojo y la violencia. En Moisés había sido un hebreo que determinaron que tenían que morir todos los varones que nacían. Las parteras lo mandaron por el costadito, lo pusieron en una canastita, llegó a palacio y era tan bonito, un nenito chiquitito. Y la hija del faraón, cuando lo vio a niño, es hermoso. Tráeme una criada para que lo críe. ¿Y a quién van a buscar? A la madre. La madre, porque se vino y lo crió. Él fue criado en la casa del faraón, con todos los conocimientos y todas las cosas, pero fue criado por una judía, por una hebrea, con la mamá, con ideologías de los hebreos, pero con el conocimiento de ellos. Y después, cuando empieza a ver en la casa, estaban con doble expectativas y empieza a frustrarse todas las expectativas que tenía Moisés. Empieza a haber problemitas y empieza a ver de que su pueblo es maltratado y tirado a menos. Entonces, un día él ve una situación que es de que un egipcio está maltratando a uno y ahí se pudrió todo. Pero Moisés se dejó llevar. Se enojó, sí. Si vos vieras que están lastimando a tu hijo, ¿no te dejarías llevar por el enojo? ¿Y hasta dónde sos capaz de llegar? Todos somos capaces de matar si no frenamos ese enojo. ¿Por qué? Porque es nuestra justicia. Pero vos no pensás de que Dios está al control de eso, que Él no puede evitar eso, que tiene que ser tu mano la que evita eso. Decimos que no, ¿no es cierto? Porque nos parece de que si alguien toca a mi hijo, que se suba el avestruz más rápido en la Patagonia y desaparezca de acá. Pero somos todos así.
Entonces, ¿qué hizo el amigo? Mató al egipcio. Cuando se dio cuenta, lo enterró en la arena, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos enterradas en la arena cada uno de nosotros? Pues Dios las quiere limpiar. ¿Qué pasó? Violencia, con la mano, como decía. Pero al otro día va y ya no era un egipcio, era un hermano con otro hermano. Y también lo hizo enojar. Pero no explotó en violencia, pero explotó con la lengua. ¿Y qué pasó? Que sos vos vas a hacernos lo mismo que le hiciste al egipcio, le dijeron. Y ahí se dio cuenta. Ese fue el cachetazo de Dios. Es la palabra de Dios como tenemos hoy a cada uno de nosotros, que nos dice ese cachetazo. Date cuenta que ese enojo tenés que liberarlo, aunque vos lo veas que es chiquitito. Hoy es el día de tomar esa decisión de liberarse de eso. Y él se fue al desierto y tuvo 40 años. 40 años esperando hasta que el Señor dice, bueno, ya ahora sí, ahora ya estás viejito, ya ahora ya no tenés fuerza, ya no sos el que iba a matar porque tuviste 40 años con oveja, caca de oveja, balido de oveja y arena. Y ahí se le presenta a Dios y ahí tiene. Pero él cambia cuando él tiene el encuentro con la gloria de Dios. Porque hasta antes él obedecía por amor a Dios, no, por obediencia. Porque Dios se le presentó y le dijo, vas a ir. No, yo no quiero ir. Vas a ir, pero yo no puedo, soy medio tartamudo. Vas a ir. No tengo con qué. ¿Qué tenés en la mano? Una Biblia. Bueno, con la Biblia. No, le dejo un palo. Bueno, con el palo es suficiente. Voy a hacer que tu hermano Aarón hable por vos. Todas las excusas que le había puesto. ¿Le ponemos excusas a Dios? Yo creo que sí, ¿no? Y él dijo, vos seguí. Entonces por obediencia lo hizo. Pero cuando tuvo el encuentro en el 33, se lo pide al Señor. Y en el 34, Dios le dice, lo puso en un agujero de la peña, le puso la mano y pasó. ¿Y qué le dijo? Cuando pasó, yo me presento, mucho gusto, esto soy yo. Y no le dio los atributos, yo soy todopoderoso. No, le dijo, yo soy misericordioso. Yo soy piadoso, soy fuerte. Soy tardo para la ira. Oh, ese es Dios. Tardo para la ira. Y es lo mismo que tenemos hasta nosotros. Tardo para la ira. Tardo para la ira. Grande en verdad y misericordia. Piadoso y justo. Los 7 adjetivos que se presenta a Dios cuando pasa por enfrente de Moisés y él ve la espalda. Pero ese era Dios. Es piadoso, es fuerte, es misericordioso, es perdonador. Pero es justo. No mi justo. Justo Él. Ese es el Dios. Y cuando Él tiene ese encuentro con Él, después en número 20 dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Cuando tuvo ese encuentro con Dios. ¿Querés ser manso? ¿Querés que tu enojo frene? Permitir al Espíritu Santo que ese fruto lo produzca en tu interior. Ese es todo el secreto del Espíritu Santo. Ese era el Moisés. Era el que tuvo ese encuentro con Dios y cambió. La gloria de Dios es la que transforma mi vida y me da la posibilidad de poner el piecito en el pedal del medio, en el freno. Y que toda esa parafernalia, maraña de cosas que viene del enojo, que va ganando y va ocupando espacio y va agarrando primero los ojos, después los pelos que se separan, después se suelta la lengua, después a veces salen las uñas. Eso tiene que parar, porque es un problema mío, no es del otro. Lastimo a los que amo cuando yo exploto de esa forma. Y la única forma es primero entendiéndolo, tomando la decisión y que Dios te lo revele. Sin revelación de Dios no hay solución. Sin revelación de Dios puede ser un deseo de cambio, un remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Acuérdense que si yo voy para allá, Dios me muestra que estoy mal, viene la tristeza, la angustia, o me doy cuenta que está mal, o Dios me habla, empieza el remordimiento, tengo que cambiar y empiezo para allá. Pero si yo me quedo en eso, en el remordimiento, no hay solución. Yo tengo que arrepentirme, que es volver a los pies de Cristo, cambiar de dirección y renovar nuestros pensamientos. Renovar nuestros pensamientos. No seas necio, dice Eclesiastés 7. No seas necio. 7:9 de Eclesiastés. Es una palabra dura, ¿no? No te apresures, dice. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo, ¿dónde está? En el seno de los idiotas, dice una versión. Reposa en el seno de los necios.
el enojo. Reposa en el seno de los necios. Mira cómo nos trata la Biblia. Cuando yo no sé frenar mi enojo. Porque lamo mis heridas. Porque alimento mis dudas. Porque acaricio mis problemas anteriores. Mis frustraciones. No sé cuál es la de cada uno, ¿no? Pero todos tienen un problema que hayamos vivido en la infancia, en la juventud, en la niñez, en la época del incluso como me pasó a mí, del embarazo. No mío, sino de mi mamá. Cada uno ha tenido situaciones y es necesario largarlas. ¿Qué significa adicción? Las adicciones. La adicción significa no dicción. A es no, dicción es hablar. De ahí vienen las adicciones. Cuando yo no hablo, cuando yo no pongo en letra mi problema, lo que me pasa, empieza a encerrarse y empieza a levantarse muros. Empieza un aislamiento, empiezo a poner un escudo que no le permito, como no quiero que me vuelvan a lastimar de nuevo, entonces pongo un escudo, un límite. Entonces no permito llegar al Espíritu Santo ahí. ¿Por qué no va a llegar hasta donde si yo no le permito llegar al lugar? Por eso es un tema de decisión, ¿no? Primero tengo que reconocer, fundamental. Tengo que reconocer, decidir y pedir ayuda. Esas son las tres soluciones que Dios me presenta hoy. Tengo que reconocer, ¿estás enojado? No, que voy a estar enojado. Vos te enojás y no, yo no me enojo. Es una reacción nuestra, normal, porque yo no quiero que los demás vean eso. Yo no quiero, yo estoy enojándome con ella, viene la mamá, viene ella, ¡hola suegra! ¿Cómo andas? Cambia radicalmente a veces, no sé si a alguien le pasa, pero yo estoy enojado con alguien y viene otro, relaciono, pasa... Dejo, pero eso no quedó, no se disolvió, no se fue para arriba en el aire, no, eso está ahí y se hace un quíster, y es muy, muy peligroso. Por eso primero hay que reconocerlo. Y estos son los tiempos que Dios me dice que tengo que reconocerlo, ponerlos en palabra, que es confesarlos. Santiago 5:16 dice, confesaos unos a los otros. Confesaos los unos a los otros. No es solamente venir, Señor, solo en mi pieza, que lo tengo que hacer. Señor, tenés razón, soy un enojón, te pido perdón en el nombre de Jesús, amén. No, el Señor lo escuchó, pero el Señor dice, confesaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si yo confieso lo que tengo feo delante de Él, estoy humillando a mi ser. Me está dando vergüenza, estoy humillando al pecado. Y estoy abriendo a los cuatro vientos que Satanás escuche que yo tengo la decisión de echarlo de ese lugar, de quitarle la autoridad, sacarle el poder que tiene sobre mi emoción. Entonces, primero es confesado los unos a los otros, porque de esa forma van a ser sanos, dice la palabra en Santiago, otra vez Santiago 5. Van a ser sanos, unen unos por otros, porque la oración del justo tiene el poder de hacerlo. Amén. Tengo que confesarlo, reconocerlo y confesarlo, pero no queda ahí. ¿Por qué? Porque si ese enojo va a salir en ese momento, pero si es un enojo que mi tanquecito está lleno, pasó a ser remordimiento. Y eso está dentro de mí guardado. Y eso sale con sanidad interior. No va a salir solamente con confesión. Sale con que el Espíritu Santo entra a ese lugar con un bisturí. A veces duele, a veces trae lágrimas, a veces trae hasta vómito. Hemos visto hasta vómito, hemos visto hasta romper cosas que se contorsionen como... Pero bueno, lo limpia el Señor y lo saca. Y luego ese espacio que queda ahí libre, viene el Espíritu Santo. ¿Cómo se llamaba la crema marrón que le poníamos al cola a los nenes? Pancután, Plastenán. Viene con el Espíritu Santo y te pone la crema esa y se sana la herida. Y se llena del Espíritu Santo. Y después nunca más vas a tener. Y ahí empieza. El resultado no es la violencia, no es la lengua filosa, no es la mano larga. No, es la mansedumbre. La mansedumbre. Reconocerlo, ponerlo en palabra, confesarlo. Reconocerlo. Ahora toma la decisión de cambiar. Decidí. Quítense de vosotros, dice. Quítense de vosotros. No constriten al Espíritu Santo. Quítense de vosotros todo enojo que toman. El Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. Salmo 37:8. Deja la ira. Vamos a leerlo. Deja la ira
Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Querés que las peticiones de tu corazón se concedan? Tus deseos, tus anhelos, lo que vos querés, dice, deleitate en Jehová. ¿Qué es deleitarse en Jehová? Cuando yo me deleito en algo, algo que me gusta, lo demuestro. Si yo algo amo a alguien, se lo demuestro. No me quedo calladito. Se lo demuestro. Deleítate en Jehová. Es gozarte en Él. Dice en el 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O sea, no tomes justicia por mano propia. Las cosas malas vas y las denuncias. Pero después la justicia entregásela a Dios. La justicia, Él es el único fiel y justo. Él es el único que puede tener la justicia. No la tenemos nosotros. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Querés estar en la presencia de Dios? ¿Querés esta promesa que se cumpla en tu vida de la vida eterna en Él? Hay cosas que debo dejar. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda ira. Salmo 103:8 dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que es Dios y que nos pide a nosotros que tomemos. Porque si Él está en nosotros, ese lento para la ira va a producirse en su plenitud. El Proverbios 9:11 dice, esto me mató pensarlo, cuando Dios te revele de que dice, la honra del hombre, la honra de lo importante de tuyo, lo que da más, que se ve más, lo que todos buscamos, la honra, ¿no? La honra del hombre. ¿En qué está? En pasar por alto las ofensas. Ahí está la honra del hombre. No te calenté, Trití, decía. No te calenté. Pasar por alto las ofensas. Ahí está la honra del hombre. Proverbios 9:11 al 13. Ahí está la honra. Pasar por alto la ofensa. Pero ¿cómo voy a pasar por alto la ofensa, Señor? Mirá lo que me hizo este. Vos tenés algo que en tu interior que te hace estallar así. Si me permitís a mí que yo te sane, vas a poder pasar por alto la ofensa. Si no, vas a seguir y seguir y seguir. Dice, y tercero, busca ayuda. La sanidad interior es fundamental en el cuerpo. El cuerpo se puede ver lindo, pero después puede haber un tumor adentro. Y si ese tumor no se extirpa y no se llega a eso, puede seguir creciendo, y lo vimos nosotros hace poco. Si Dios no pone su mano, nos lleva a la muerte. Así que ese tumor, yo les contaba hoy en la mañana a los chicos que a mí en Comodoro me detectaron un tumor en la cabeza, me mandaron a Buenos Aires y allá los médicos me dijeron, ¿sabés cómo se llama el mejor médico que tenía en Comodoro? Aerolíneas Argentinas. Se llama el doctor Aerolíneas. No te dejé tocar más por los médicos de Comodoro y veniste a Buenos Aires. Yo tenía solamente un quíster acá en frontal por la sinusitis. Así que me perforaron el hueso, me llegaron adentro con antibiótico y se terminó el problema. Si eso no hubiera sido posible en ese momento, ese quíster se hubiera convertido en tumor y podría haber hecho algo sobre mis ojos, sobre mis fosas nasales. Pero el tema es que hay que extirparlo. Eso es lo que produce el enojo no resuelto en nuestras vidas. Y dañamos a los que amamos. Así que busquemos ayuda. Buscar ayuda es la única forma que Dios lo va a dar. Si yo la busco. Yo tengo que ir al Señor a conseguir la ayuda. ¿Qué hago con ese tumor que está ahí? Este es el momento de decidir. Si yo reconozco, si yo decido de que ese tumor lo tengo que sacar. Tenemos unos cuantos que han sido operados de tumor y que han sacado ese tumor de nuestra vida. Es la única forma. Permitirle al Espíritu Santo que extirpe eso.
Es doloroso, es vergonzoso, no importa. La sanidad que produce eso es tremenda. Y nos da la posibilidad de entrar al reino, que ahora no caernos al reino, quiero decir. ¿Qué voy a hacer con eso? No sé qué es. Puede haber sido que te hayan menospreciado, que te hayan engañado, que te hayan traicionado, que te hayan hecho algo tus padres, o aquel que vos confiabas, que te haya hecho algo, que te hayan mentido, que te hayan lastimado física o emocionalmente. Cada uno es distinto, cada uno ha vivido en situaciones distintas, pero han permitido de que cada vez que yo me enojo, eso esté paradito el diablo ahí y de alguna forma, no sé cómo, le tira agua al enojo y lo va alimentando y voy reaccionando cada vez peor. Dice, ojo al piojo, dicen Hebreos 12:15. Ojo al piojo, dice Hebreos 12:15. Ojo al piojo. Es para hacerles acordar, Hebreos 12:15. Después lo van a leer un par de veces en la casa, pero el Señor le dice a su pueblo, ojo chicos, ojo amados hijos. No vaya a ser cosa que alguno no alcance la gracia. ¿Cómo? Ojo que alguno no vaya a alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué pasa cuando el enojo yo lo dejo, no lo resuelvo, lo alimento? ¿Qué dije yo? Que es la semillita del diablo, ¿no? El Señor te implanta una palabra, la riega con sus lágrimas y eso genera una raíz, se afianza y crece. El enemigo, cuando vos le abrís la puerta con el enojo, él siembra una semillita y es ese remordimiento que te lleva al celo, a la envidia, a la contienda. ¿Y sabes lo que hace? Tira raíz, también tira raíz. Eso se llama raíz de amargura. La raíz de amargura, Dios dice, ojo, porque va a ser muy difícil cuando la raíz se extiende. Es muy difícil sacarla. Yo en la casa de mi abuela teníamos álamos todo alrededor de la casa. Y las raíces se metían en la pileta del patio de adentro del baño. Y se tapaban las cloacas. Y a veces salía la ramita por el coso. Y era difícil sacarla. Había que romper, había que sacar unos cosos así de raíz. Tapaba todo. La raíz de amargura dice, no vaya a ser cosa que pierdan o se caigan de la gracia, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y sean contaminados y contaminen o sean piedra de tropiezo. Después léanlo y mastíquenlo y vuelvan a leerlo. No va a ser cosa que perdamos la gracia, que caigamos de la gracia de Dios por no decirle en un momento que Dios nos pone, dice, imagínense un semáforo en rojo. Cuando yo me estoy empezando a enojar, tengo que ver el semáforo en rojo grandote acá. Es ponerle el límite. Dale un respiro a tus emociones. Dale unas vacaciones a tus emociones a través del Espíritu Santo. Ponele la luz roja. ¿Por qué? Porque eso se va acumulando, es acumulativa, es destructivo el enojo. Y va generando esa posible raíz de amargura. No vaya a ser cosa que me caiga de la gracia, hermano, por el hecho de no poner. Y hoy es el día de poner esa. Vamos a orar por eso. Poner el fin. Poner así, hasta acá llegaste. Poner la manito y decirle, basta. ¿Se acuerdan del apóstol Juan? El apóstol Juan era uno de los 12 y él estaba junto con Pedro, que era un atolondrado, que se iba de boca cada 2 por 3. Estaba con Zebedeo, el hijo de Zebedeo, que era lo opuesto al otro. Eran celotes, se les llamaban, eran los revolucionarios de ese momento que se iban a las manos. Cada uno, el otro pescador, el otro cobrador de impuestos, eran todos distintos. Pero cuando Cristo entró en sus vidas, lo fue transformando de a poquitito en 3 años, en el ministerio público del Señor. Lo fue de a poquitito cambiando, pero fue la gloria de Dios la que los cambió. No fue por el esfuerzo de ellos, no fue por las penitencias que hayan hecho, no. Fue la gloria de Dios en sus corazones que los cambió. Cuando Juan fueron a predicar, entraron a una aldea, los rechazaron, los negaron, eran samaritanos y bueno, estos son negros de segunda. No. Vinieron a Jesús y dijo, Señor, no nos aceptan allá. Oremos para que descienda fuego del cielo y los queme. Ese era Juan, el apóstol, que los queme. Jesús lo llamaba
hijo del trueno, lo llamaba al apóstol Juan. Era el que saltaba, era el polvorita, era el que enseguida. Y terminó siendo el apóstol del amor. Escribió el libro de Revelaciones. Primera, segunda y tercera y el Evangelio. Escribió el libro de Revelaciones. Se le presentó Jesús en amor y le mostró lo que iba a venir. Dice que él recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Era el apóstol del amor. ¿Por qué? Del hijo del trueno al apóstol del amor. Por la revelación de Cristo en su vida, por la gloria de Dios. Lo mismo le pasó a Moisés, el hombre más santo. Pero ¿qué le pasó después a Moisés cuando él se dejó tentar? Él dice que estaban en el desierto y los hermanos empezaron a quejarse y le llenaron la cabeza. Entonces fue con Aarón y le pidieron al Señor, dijeron: Señor, es tu pueblo, mirá, anda Moisés y hablale a la roca y va a salir agua. Y cuando iba para allá, el pueblo seguía, y la cabeza iba creciendo, iba al problema, y otra vez volvía con lo mismo, y otra vez me venía a decir lo mismo, y me decía algo que, y agarró la vara y ¡pah! 2 golpes, dice que le pegó la Biblia dice que le pegó a la roca. Agua salió, la bendición para el pueblo vino, pero ese día Moisés perdió de entrar a la tierra prometida, porque dejó que su enojo saliera del control. El Señor le dijo: hablale a la roca y va a salir agua. Lo que dijo Dios se va a cumplir. El tema sos vos. ¿Qué vas a hacer con ese enojo? Porque soy yo el problema, no el otro. Entonces el Señor dice: andá y hablale a la roca. Y él le metió 2 varazos. Y perdió de entrar a la tierra prometida por un enojo. Así de importante es lo que le dice el Señor. Que no se transforme en una raíz de amargura que nos haga caer de la gracia de Dios. Por eso hoy es el día. Vamos a orar para que el Señor nos ministre en eso. Y que podamos decir: Señor, yo decido. Sé que soy enojón. Sé que me enojo y que pierdo los estribos. Y a veces mi lengua es filosa y venenosa. O a veces me callo y no le hablo por una semana a este desgraciado. Pero el problema está en mí. El Señor lo usa al otro, con actitudes, con formas, con cosas. Pero me está mostrando a través de él que el problema lo tengo yo. Entonces yo tengo que decidir. Y si hoy yo decido, Dios empieza a obrar hoy. Tal vez te lo aleje a este que no, al que te hace enojar. No, va a obrar en él también. Porque él va a ver el cambio en mí. Va a ver el cambio en mí, entonces va a obrar. Por eso es una toma de decisión. Tengo que reconocerlo, tengo que tomar la decisión y tengo que pedir ayuda después. Eso es un combo que me pide Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Los que quieran, tomen esa decisión, oren. Yo no digo que oren y digan: Señor, yo me enojo, soy el 15 de enero, le pegué a... No. Es una toma de decisión interna. Después hablaremos y oremos. Si alguno quiere que oremos específicamente, pasamos adelante y le oramos. Pero, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por habernos hablado. Tomamos esa palabra, Señor, y la atesoramos en nuestro corazón. Y te rogamos en el nombre de Jesús que te reveles a nuestras vidas, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Graba a fuego a nuestro corazón esta palabra, Señor. Te damos la autoridad, la autorización. Te decimos: sí, queremos cambiar. Reconocemos que tenemos enojo en nuestras vidas, que hay cosas que debemos cambiar, que tenemos que traer a la luz para que tú las limpies, las sanes y las arranques de nuestro interior, Señor. Aquí estamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ven y obra en nuestras vidas, Señor. Ven y obra en nuestras vidas. Es necesario que menguemos y que crezcas tú, Señor. Que haya menos de nosotros y más de ti, Señor. Espíritu Santo, te pedimos perdón por haberte contristado, por haberte entristecido. Amado Dios, te pedimos perdón por haber lastimado tu corazón. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que no retrases las bendiciones por culpa de nuestros enojos y nuestra ira y nuestra violencia, Señor. Renunciamos expresamente en el nombre de Jesús a todo enojo descontrolado, a todo espíritu que esté gobernando, intentando, pululando sobre nuestras vidas. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestro intelecto.
Y reconocemos que todo lo que tenemos y somos y es tuyo y es para tu gloria solamente. Padre, muévete libremente en medio nuestro, trayendo revelación de lo que hay en el corazón del Padre para nuestras vidas. Te amamos, te necesitamos y te damos toda la gloria. Exaltamos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Padre, no tomes en cuenta nuestras rebeliones, Señor. Y ven y obra, Señor. Obra en nuestras vidas, límpianos de todo mal. Ayúdanos, Señor, a cambiar para ser hijos de luz que den gloria a tu nombre, Padre. Te bendecimos, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén.